El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaban a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo les respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha, y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y lo mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas en parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Una vez más escuchamos de las palabras de nuestro Señor la enseñanza. Primero lo hizo en la forma de la parábola, que es un instrumento literario que usa la cotidianidad para dar la enseñanza. Y lo hace de una manera sencilla. El problema que tenemos es que yo creo que ¿cuántos granjeros hay aquí hoy? No hay ni un granjero. Entonces la parábola como que se nos dificulta saber qué es lo que nos quiere decir. Mas sin embargo, cuando Jesucristo despacha a las multitudes, le explica a los discípulos lo que quiso enseñar. La primera parábola, escuchamos 3 parábolas el día de hoy. Es lo que conocemos como el sermón de las parábolas. Y la primera, la de la cizaña y el trigo, nos responde una pregunta que yo creo que casi todos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas.
por qué existe el mal, y especialmente cuando nos pasa algo malo. ¿Por qué Dios, siendo todopoderoso, no lo aniquila? ¿Por qué no borra el mal de nuestra existencia? La parábola nos contesta eso. Y pongamos atención porque aquellas personas que saben que venimos a misa, quizás nos van a hacer esa pregunta algún día. Y tenemos que estar preparados para contestarla. Recordemos la parábola de la cizaña y el trigo para contestar la pregunta. El mal no es obra de Dios. Por ahí comienza nuestra respuesta. El mal no viene de Dios, porque de Dios solo viene lo bueno. Lo escuchamos en el Génesis. Toda la creación es buena. El mal no viene de Él. Nuestro corazón es bueno. Él nos creó a su imagen y semejanza. Buenos. Cuando estamos en el vientre de nuestras madres, somos buenecitos. Ya al salir a este mundo, ya nacemos en un mundo que ya está contaminado con cizaña. Y empezamos a vivir este camino durante nuestra vida, donde se enreda el mal y el bien, donde encontramos el mal y el bien. La segunda parte de esa pregunta es: ¿por qué Dios, siendo todopoderoso, no lo aniquila? ¿Por qué no lo para y nos deja vivir en solo el bien? Y la respuesta a eso es que el regalo más grande que el Señor nos dio al hacernos buenos fue la libertad de escoger entre el bien y el mal, lo que se llama el libre albedrío. Ese don no nos lo va a quitar, ni se lo va a quitar a nadie. Y si pensamos en las maldades de nuestro mundo, todas han sido consecuencias de decisiones que alguien tomó, que se convirtieron en el mal. De ahí que sale el mal. No viene de Dios, pero el don de escoger entre el bien y el mal sí viene de Dios, y desafortunadamente nosotros estamos siempre inclinados hacia el mal. El Señor nos dice hoy que no podría eliminar la cizaña sin eliminar al bueno. Y Él ama tanto a todos sus hijos que Él no va a correr ese riesgo de eliminar a alguno sin haberle dado la oportunidad, como dijo la primera lectura al final, de que se arrepienta. Yo creo que eso nos da un esquema de por qué vivimos entre el bien y el mal. A veces vemos que los malos surgen. A veces vemos que al malo, al tramposo, le va mejor que a mí, que trato de ser honrado. Ahí es donde vemos la cizaña y el trigo. Los frutos del malo, al final de los tiempos, no van a ser buenos. Es más, no va a dar fruto, la cizaña no da fruto. Pero los frutos de los que vivimos como hijos de Dios, tratando de hacer el bien, arrepintiéndonos cuando hacemos el mal, cultivando nuestra semilla de trigo con la palabra de Dios, con la Eucaristía, con la comunión, con la comunidad, con el amor que hacemos las cosas, sí daremos frutos, iremos al reino de los cielos perpetuo, al cielo, que es donde Él guarda su trigo. Así que esa es la primera parábola que nos da la esperanza del día de hoy. No vivimos en un mundo perfecto, vamos a caminar en un mundo imperfecto entre el bien y el mal, y está de mi parte caminar por el bien, en lo mejor posible, sin envidiar al que hace el mal, sin oprimir tampoco al que hace el mal. De todo malo sale algo bueno, pero al final. Hay personas
Porque por eso el papel de juzgar no está en nosotros. Hay personas que hacen el mal creyendo que hacen el bien. Y a muchos de nosotros quizás nos ha pasado, que creyendo que estamos haciendo un bien, hacemos un mal. No sé si recuerdan la historia del monito, de un mico, de un monkey, porque en todos los países les decimos diferente. Pero un miquito iba caminando y pasó por un arroyo y vio un pez ahí nadando. Y el miquito, pues él era muy consciente y quería ayudar. Entonces, él creyó que el pez se estaba ahogando y lo sacó del agua y lo dejó a un lado. Y el pez se murió. Y el miquito, no lo saqué a tiempo. Por eso se murió. El miquito tenía todas las intenciones del mundo, pero estaba haciendo el mal porque él no tiene la visión que tenemos nosotros, de la manera que nosotros no tenemos la visión que tiene Dios. Mas sin embargo, Él nos da la promesa. Al final, todo se va a sortear. Los buenos a un lado y los malos a la sección de fumadores. Tengamos eso en cuenta. Dijo el sacerdote en la misa pasada, al final todo va a estar bien. Y si todo no está bien, no ha llegado el final. Me encantó eso. La esperanza del cristiano está puesta en el final. Está puesta en el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Está puesta en el día de nuestro juicio. Ahí es donde ponemos nuestra esperanza como cristianos. Luego escuchamos 2 parábolas más, y son bien cortitas, pero también apoyan a lo que debemos de estar haciendo. La semilla de mostaza. Yo no conozco una semilla de mostaza, pero lo que he leído es pequeñita y el arbusto es grande. Es un árbol completo. Y ahí está la cristiandad de nuevo. Nuestra cristiandad está en las cosas pequeñas. En las cosas pequeñas que podemos hacer desde nuestra fragilidad, pero con amor, con ese Espíritu de Dios que vive en nosotros. Lo leímos de San Pablo en la segunda escritura, que gime, que ora por nosotros. Ese Espíritu de Dios nos puede ayudar a hacer pequeñas cosas que darán grandes frutos. Está todo conectado. Al hacer pequeñas cosas que dan grandes frutos, paso a ser trigo, paso a ser de los buenos, paso a ser de los que estaré con el Señor en la eternidad. Y luego habló la tercera parábola de la levadura. Igual, tampoco soy panadero, pero voy a publicar. Y yo he visto que después de que amasan el pan con la levadura, lo dejan ahí crecer, antes de hornearlo, que crezca, que crezca. La levadura igual, es la palabra, es nuestros actos, que con el tiempo estarán listos, que con el tiempo darán fruto, nutrirán a una persona. Mis palabras de ánimo, de esperanza, de auxilio en el momento oportuno, darán frutos más adelante. Así que esta semana los animo. Todo encuentro que tengas esta semana con cualquier persona, no nos pueden ver sonreír. Ahora, antes sonreíamos y era bueno, pero ahora no nos ven. Así que tratemos de dar una semilla, sembrar una semillita de mostaza en aquellos que se nos atraviesen en el camino esta semana. Con mucho amor, animemos, demos palabras de ánimo, demos palabras de esperanza. Vámonos con ese entendimiento de que el mal seguirá entre nosotros, pero que no vencerá. Yo no sé ustedes, pero yo me aferro a las palabras de mi Señor Jesucristo.